Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Están, creo, varios Buenas esperando. noches, doctor. ¿Quién está organizando esto? A ver, ¿podríamos hablar con alguien? Sí, doctor, dígame. Hay 8 personas más, pero no me admite el ingreso. ¿Cuántas son? ¿No le admiten el ingreso? O sea, no los puedo admitir para que ingresen. 8 más. Tal vez se ha saturado el Meet. No sé cuántos exactamente Mm, admite no, el la capacidad del MIT es de 100 personas, doctor. Debe ser, mm, tal vez seguro. porque ya no ingresa. ¿Cómo? Tal vez ya han cambiado su cuenta por la institucional, entonces esa les permite el ingreso directo. Pero voy a verificar. A ver, verifica, por favor. Tengo 12 más que dice quieren unirse a la llamada y no pueden entrar. Tampoco les puedo dar el positivo. Estoy a la espera ya. Doctor, usted creó el link, ¿verdad? Solamente usted puede admitirlos. Tal vez se paralizó la pantalla o algo, pero en este caso, como usted es administrador, solo usted puede admitirlos. Hay 9 más que están esperando y no me permite admitirlos. Ahorita están, a ver, te voy a decir, 40 personas. Debería admitir más, ¿no? Hay 13 personas que no pueden ingresar. Ya les admití. Ya, doctor. Jenny, ¿tú eres Jenny Guzmán? Sí, doctor. Ya. Bueno, todos ustedes están en epidemiología. ¿O cómo es el asunto? Porque vamos a hablar de chikungunya y de... Sí, doctor, la clase está dirigida para los estudiantes de cuarto año que llevan la materia de epidemiología. Ya, alguien está levantando la mano, Maribel creo que es.
Bueno, buenas noches chicos, ¿cómo están? Un gusto, me han invitado para que les dé una orientación en lo que se llama estas dos enfermedades transmisibles. Vamos a hablar de la enfermedad, es una arbovirosis, chikungunya, y también del Zika. Entonces voy a compartir pantalla y ustedes por favor me orientan si están viendo bien la pantalla, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. ¿Cuándo tiene examen? Mañana, doctor. Ya, entonces vamos a apurar para que puedan estudiar las otras cosas. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, esperen un minutito. Vamos a poner el modo de presentación. ¿Se ve bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, voy a ir pasando poco a poco y ustedes me dicen si se paraliza o no se paraliza. A veces no cambia de pantalla, entonces me avisa. Bueno, chikungunya es una enfermedad, se conoce también como una arbovirosis, ¿no? Los arbovirus son virus que son transmitidos por los mosquitos. En este caso, todos sabemos que el mosquito que transmite la chikungunya es el Aedes aegypti. Los síntomas, como aquí dice, son fiebre, dolor en las articulaciones, hay un rash, una erupción cutánea y cefalea. ¿Ha cambiado? Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces vamos a describir la enfermedad. El virus de la chikungunya se abrevia así como está aquí, EBC. Ha sido descrito en 1952, imagínense, hace tanto tiempo, pero en el sur de Tanzania, que es África. Es de origen, como dice aquí, Makonde. El grupo Makonde es un grupo étnico que vive en una región y chikungunya, en ese su dialecto, significa aquel que se encorva, está retorcido. Y eso se produce por el dolor que existe en las articulaciones. Es una enfermedad autolimitada, es decir, se va limitando a sí misma, pero es altamente debilitante. Esta es una enfermedad que puede durar inclusive hasta años. Es una enfermedad que afecta a las articulaciones y la persona está todo el tiempo con un dolor articular que le dura años. ¿Cuáles son las características de la chikungunya? Existe fiebre alta, que aparece de manera brusca. Lo que les decía, hay dolor en las articulaciones que es intenso, puede durar varios días o semanas. Afecta las manos, los pies, los tobillos y generalmente las articulaciones más grandes, ¿no? Hay una erupción cutánea, es una característica muy similar al Zika también, o también al dengue, ¿no? Pueden aparecer manchas pequeñas rojas con una erupción generalizada. Esta enfermedad va acompañada también de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular y cansancio, fatiga. Entonces, como entienden, es una enfermedad viral.
esta enfermedad de la chikungunya, tenga presente eso, se considera muy similar a tres enfermedades que serían el dengue y el Zika, más la chikungunya. En el programa del Ministerio de Salud, en este momento, se manejan las tres enfermedades de manera conjunta. El virus de la chikungunya es un virus ARN y lo transmiten, el vector que transmite es el Aedes aegypti, pero también existe otro Aedes que es el Aedes albopictus. En nuestro continente, en América, es el Aedes aegypti el que está mayormente colonizado por el virus de la chikungunya. Es un virus ARN que pertenece a la familia alfavirus Togaviridae. Estos se replican en el citoplasma de las células. Todos ustedes saben cómo se reproducen los virus. El virus se transmite a los humanos a través de la picadura del mosquito infectado, les vuelvo a decir, del género Aedes, generalmente el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Cuidado que les pregunten en el examen y les digan el albopictus también transmite la chikungunya, eso es positivo. El Aedes aegypti que transmite el dengue, el Zika y también el Aedes albopictus. Ya hemos hablado de los síntomas: fiebre alta, dolor en las articulaciones y erupción cutánea. Son los signos más importantes. La fiebre se presenta de manera repentina, de golpe, de dura. Y las complicaciones pueden producirte problemas de artritis, encefalitis, miocarditis, inclusive síndrome de Guillain-Barré. Eso nos produce el chikungunya. La chikungunya se ha propagado muy rápidamente en todo el mundo. Al principio era una enfermedad del África, pero como ustedes saben, existe una serie de condiciones para que las enfermedades se difundan, y esto ha llegado a América. Ya es una enfermedad considerada endémica en Brasil, Colombia, Venezuela. En Bolivia se han reportado en estos últimos años también cuadros de chikungunya. Es de distribución mundial y en Bolivia, como les decía, las regiones más afectadas estarían las regiones de Santa Cruz, Beni, Cochabamba, La Paz. En realidad, en La Paz es el norte de La Paz, y Tarifa. Esa es la distribución en Bolivia. Por lo tanto, es una enfermedad de presencia tropical, de origen tropical. En Cochabamba, la ciudad, ya tenemos Aedes aegypti. Entonces, el riesgo que tenemos en Cochabamba es que también existan en la ciudad de Cochabamba casos locales de chikungunya. Aquí tenemos al reservorio, el mosquito, que también transmite el dengue y la fiebre amarilla. El virus se replica, se multiplica en el mosquito y se transmite al ser humano a través de la picadura. El Aedes aegypti es un mosquito pequeño con rayas blancas en el cuerpo. Tiene unas patitas largas que también tienen sus rayas blancas. Miren, son rayas blancas. Es un mosquito urbano, el Aedes aegypti, y se reproduce en aguas limpias, estancadas pero limpias. El Aedes aegypti es un mosquito que se ha acostumbrado y se dice que está conviviendo con el ser humano.
A diferencia de los mosquitos que pican y transmiten la malaria, que son los anófeles en la malaria tienen un horario para picar. Pican al amanecer o al atardecer cuando se está entrando el sol. En cambio, la Aedes aegypti pica cuando tiene hambre, está conviviendo, vive en los domicilios de las personas. Lo mismo el Aedes albopictus. El Aedes aegypti es un mosquito, muchas veces se lo ha llamado como aristocrático, porque no está en las aguas de los pantanos, aguas sucias. Él está en aguas sí, cristalinas, aguas estancadas, como pueden ser de los tanques, de los estanques, de las llantas que en las basuras están con agua. Es decir, es un mosquito selectivo. El albopictus es un mosquito también pequeño, pero no tiene rayas, tiene manchitas blancas, pero es más del área rural. También el albopictus se ha conocido que hay especies que han ido colonizando el área urbana, pero el que más vive en el área urbana es el Aedes aegypti. ¿Cómo se transmite la enfermedad de chikungunya? Se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados con el virus. Los mosquitos se infectan al alimentarse de la sangre de las personas o animales que tienen virus. En esto es algo importante que ustedes conozcan. La única que pica es la hembra, no los machos. Los machos se alimentan polen de las flores, etcétera, etcétera. En cambio, la hembra se alimenta de sangre. ¿Por qué? Porque necesita proteínas para reproducir sus huevos. Entonces, la mosquita hembra es la responsable de la transmisión de estas enfermedades, tanto de chikungunya, como de Zika, como de dengue y fiebre amarilla selvática urbana. La picadura del mosquito es la que transmite al hombre a través de la saliva del mismo mosquito. Una vez que pica, esta se introduce los virus en el momento de la picada. Los virus se multiplican en el cuerpo del ser humano y empiezan a causar todos los síntomas como la fiebre, el dolor de las articulaciones y una erupción. ¿Qué periodo de incubación tiene? Generalmente se habla de 2 a 12 días. El periodo de incubación suele ser 1 a 7 días. Pero se puede hablar de una variación de 2 a 12 días. Eso supone que cuando a una persona la han picado, puede empezar a presentar síntomas desde segundo, tercero, cuarto a la semana o inclusive casi a las 2 semanas de haberse tenido el contacto con el mosquito y el virus de chikungunya. El periodo de transmisibilidad es el tiempo que la persona está infectada, puede transmitir el virus. Es decir, cuando la persona está con síntomas, etc., es picada por un mosquito que no tiene virus, el mosquito se contamina y puede ir difundiendo la enfermedad. Se transmite a través de la sangre de la persona infectada. El virus del mosquito que está en el mosquito es llevado a otra persona a través de la transmisión. Entonces, la transmisión es de humano a humano, mediado por el vector
que conocemos, que es el Aedes aegypti. ¿Quiénes son susceptibles? Los infantes, los niños. Cualquier persona puede ser susceptible, pero los bebés, los niños pequeños y las personas mayores o las personas que tienen enfermedades crónicas son las que van a ser más susceptibles. También el embarazo puede aumentar el riesgo de complicaciones del chikungunya, produciendo parto prematuro o niños con bajo peso. ¿Qué medidas de control preventivas? Las medidas de control para el chikungunya se basan fundamentalmente tratando de evitar la picadura del mosquito. Entonces, esto se puede utilizar o se puede conseguir con el uso de repelentes. Los pacientes enfermos de chikungunya deben ser controlados. Estos pacientes deben estar con mosquiteros, deben estar en lugares donde no existan mosquitos para que no sigan la cadena de transmisión. Cuando se da una epidemia, pueden darse epidemias, entonces se requiere controlar la población de mosquitos para evitar la transmisión. Se deben hacer campañas para informar a la gente sobre la enfermedad, sus síntomas, su transmisión y la forma de prevención. La vigilancia epidemiológica es esencial para ir monitoreando la incidencia de la enfermedad. Si la enfermedad se está presentando y va aumentando su incidencia, significa que no estamos controlando la transmisión de chikungunya. Es muy importante también la vigilancia epidemiológica. Eso es en chikungunya, muchachos. A ver, ¿qué preguntas o dudas tendrían al respecto? Buenas noches, doctor. Justo estaba con unos cuantos problemas de conexión al momento de escuchar la presentación en unas partes. Y no sé si es que habló un poco del tratamiento o el manejo del paciente. Es que pudiera... Sí, el manejo del paciente es sintomático. Hay que utilizar antipiréticos. No se recomienda utilizar, podríamos decir, antiinflamatorios que nos pueden disminuir la capacidad de coagulación que puede tener. Es hidratar al paciente y utilizar antipiréticos. Se recomienda el paracetamol. No se recomienda aspirina, ni tampoco diclofenaco, ni mucho. ¿Está bien? Sí, gracias, doctor. Y en el caso, bueno, que lo principal del chikungunya, que es de los dolores articulares, dolores musculares, para eso, si pudiese, o el paciente pudiera usar diclofenaco o algún agente o algún tratamiento tópico con crema. Bueno, ya los problemas crónicos ya te inducen a utilizar hasta corticoides, pero eso es cuando ya ha pasado el periodo agudo de la enfermedad. Las consecuencias, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que te produce dolores articulares. Entonces ya el tratamiento en esa fase, que ha pasado el periodo agudo, tienen que utilizarse ese tipo de medicamentos, porque esta es una enfermedad pues incapacitante. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a hablar de Zika. Déjenme encontrar mi presentación, que no la estoy
encontrarlo aquí. Ahora sí. Esta es otra arbovirosis, ¿no? Se ve, ¿sí? Sí, Sí, doctor. Ya. Entonces podríamos empezar diciendo que esta es una enfermedad también viral transmitida por mosquitos, en este caso también el Aedes. Este virus ha sido identificado por primera vez en Uganda, nuevamente el África, en 1947. Desde ahí se ha propagado a todos los países que tienen regiones tropicales o subtropicales. Vamos a describir el virus. El virus, a diferencia del anterior, bueno, es también ARN monocuaternario, pertenece a la familia Flaviridae y se transmite a través de los mosquitos Aedes, también puede ser Aegypti y Albopictus. ¿Qué síntomas nos da el virus del Zika? Pueden haber síntomas leves hasta graves, empezando de fiebre, ese sarpullido que existe, dolor en las articulaciones, conjuntivitis y cefalea, dolor de cabeza. Pueden provocar complicaciones graves, particularmente en mujeres embarazadas. Se ha visto y se ha relacionado a las mujeres embarazadas que enferman de Zika, que han dado productos o sus niños han nacido con microcefalia y algunos otros defectos congénitos. De ahí que radica la importancia del Zika. No sucede esto con el chikungunya. El chikungunya nos produce problemas de dolores articulares, inflamaciones. En cambio, el Zika, diríamos, tiene un cuadro más o menos benigno. El grave riesgo es de la producción de malformaciones congénitas en los niños. Bueno, lo que les decía también, el agente infeccioso es un virus. Su estructura es esférica, mide más o menos unos 40 nanómetros de diámetro, está compuesto por un genoma de ARN encerrado dentro de una cápside proteica, que es la que le permite sobrevivir en el interior de la célula. El virus contiene una sola hebra de ARN. Esta hebra es la responsable de la síntesis de proteína para la replicación de los virus dentro de las células del hueso. Esta es la característica de replicación. No es muy importante eso. Eso ya ustedes van a ir viendo en la materia que les corresponde. Bueno, el virus del Zika también ha tenido una propagación muy rápida en el continente americano, sobre todo en los países de
América del Sur. Bolivia ha sido afectada en estos últimos años recientemente con el virus del Zika. Y lo que suponemos que este virus ha estado en su mayoría en el área baja oriental, en Santa Cruz, en Chapare, podríamos hablar de Beni, de Pando, norte de la ¿verdad? En Sudamérica han habido brotes en Brasil, Colombia y Venezuela, grandes brotes. Y todo esto, si ustedes se dan cuenta, es debido a que se han urbanizado muchas zonas. El Aedes aegypti es un vector, un mosquito prácticamente ya urbanizado, entonces eso facilita la transmisión del Zika como enfermedad. El reservorio son los humanos y los mosquitos. Ambos se convierten en reservorios porque generan una serie de factores que facilitan su difusión. El modo de transmisión, la picadura. Especialmente a primera hora de la mañana, dice la Aedes prefiere picar y al final de la tarde, cuando la gente está reunida en la casa. El Aedes albopictus, como dice aquí, es un poco más adaptable a climas fríos, pero es más rural, como decía. A ver, periodo de incubación. El periodo de incubación del Zika suele ser entre 4 y 10 días. Los síntomas tardan 4 a 10 días en aparecer. El primer día, cuando el mosquito ha sido infectado, se cuenta como primer día. El día 5, el virus comienza a replicarse dentro del cuerpo, todavía no pueden haber síntomas, pero el día 10 el periodo de incubación ya termina y los síntomas comienzan a aparecer. Todo es variable, como saben. La diferencia con la anterior es hasta 7 a 12 días, aquí es de 4 días. Periodo de transmisión. Se considera que la persona puede transmitir la enfermedad cuando está en el periodo sintomático. Es decir, se debe cuidar también al paciente cuando está enfermo con mosquiteros, etcétera, para evitar que haya la sintomatología. Pueden haber fiebre varios días, puede haber rash cutáneo, pero también una característica que diferencia al Zika es que esta presenta una conjuntivitis. ¿Cuáles son las medidas de control y la susceptibilidad? Son vulnerables todas las edades. En embarazadas puede producir complicaciones como acortar el periodo de embarazo, partos prematuros o bebés con bajo peso. El manejo de pacientes, el tratamiento y la infección del Zika se centra fundamentalmente haciendo un tratamiento sintomático y prevenir complicaciones. En la epidemia, las medidas de control son la vigilancia de los vectores, campañas de educación, etcétera, etcétera. A ver, eso es lo que tenemos en Zika, muchachos. Ahora, lo que me interesa que ustedes manejen es que esta ha sido considerada en un manejo
de 3 tipos en 3 enfermedades, ¿no es verdad? Se maneja de manera conjunta la vigilancia epidemiológica, se la hace con el dengue y el chikungunya. He tratado de hacerlo más resumido para que ustedes puedan tener oportunidad de diferenciar. Preguntas. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ¿no hay más preguntas? Ya, todo ha estado claro entonces, ya diferencia en chikungunya de Zika, ¿no es verdad? Sí, doctor. Ya, entonces tomen en cuenta eso. Algo muy importante que debemos ahora manejar son los criterios de la vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son los criterios de vigilancia epidemiológica de estas enfermedades, en particular de estas 3? Lo más importante es el control de los vectores. Si logramos controlar a los vectores, es decir, al mosquito, vamos a evitar cuadros o brotes epidémicos. La más peligrosa de las 3 enfermedades víricas transmitidas por el vector del Aedes aegypti es el dengue. Ustedes saben que el dengue puede producir la muerte de los pacientes, no tanto por hemorragia, se llama dengue hemorrágico, sino por shock, ¿no es verdad? Hay un secuestro en el tercer espacio del líquido, empieza a salir líquido al tercer espacio. No hay mucha hemorragia. Sí, un dengue hemorrágico demuestra rasgos de hemorragia, pero la gente no se muere con hemorragia, se muere por shock. Por lo tanto, Zika, chikungunya, son enfermedades que van a ser controladas haciendo un control vectorial del mosquito Aedes aegypti. ¿Cuáles son las características de este mosquito? Este mosquito, como les decía, es un mosquito que se ha adaptado a la vida urbana. El Aedes está durmiendo en las habitaciones de nosotros, en el ropero, detrás del televisor. Ustedes se sientan a ver televisión en la tarde, en la noche, y el mosquito sale a alimentarse. Entonces, es muy importante para el control vectorial, en la vigilancia epidemiológica, el control de la reproducción de los mosquitos. ¿Cómo se hace esto? A través de, no es fumigar, la fumigación es la última etapa del control vectorial en epidemiología del Aedes aegypti. Lo más importante es evitar los criaderos de los mosquitos. Una mosquita hembra lo que hace es siembra sus huevos en el límite que existe entre el agua y el recipiente, ¿no es verdad? Supongamos en la zona sur, la mayoría de la gente agarra agua en barriles, ¿no es verdad? Entonces, en el límite del agua con el barril, la mosquita viene y como un avioncito dispara sus huevos. Estos huevos se pegan a la superficie del recipiente. Muchas veces el agua no llega o retiran el agua y el nivel del agua va bajando, pero los huevos han quedado pegados al recipiente. Vuelven a humedecerse, aumentan el agua, entonces los huevos se hacen viables.
y esos huevos se convierten en larvas, después de las larvas en pupa y la pupa en adulto, y salen a picar, vuelan a picar. Se ha visto que inclusive estos huevos tienen la viabilidad de sobrevivencia de hasta 1 año. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un mosquito hembra ha sembrado sus huevos en un recipiente, ese recipiente, que puede ser una llanta vieja, que puede ser una lata que está en un basural, el agua disminuye o no existe. El próximo año, en la época de lluvias, vuelve a llover y esos huevos todavía son viables. Vuelven a nacer mosquitos de esos huevos que fueron sembrados hace 1 año. Este es, por ejemplo, un riesgo. Ese es un riesgo que debe cuidarse. Por eso se habla de las campañas cuando se deben hacer limpiezas, evitar la existencia de esos recipientes. Una llanta que está en cualquier lugar, llueve, se llena de agua y se vuelve a secar. Ahí es el lugar preferido del mosquito para sembrar sus huevos. Los cementerios, ¿cómo se llama? Los floreros de los cementerios. Es otro lugar donde generalmente se crían los mosquitos y se reproducen. Y otro lugar, como ustedes pueden apreciar, es en los recipientes de agua que reciben las personas para consumo. ¿Cómo se puede recomendar que eso no suceda? Simplemente se recomienda que una vez a la semana se limpien estos recipientes con un cepillo y un detergente y se raspe toda el área donde supuestamente puede haber sido sembrado por los huevos de los mosquitos. Ese es un método de control epidemiológico a través del control vectorial del mosquito. Y las otras son obviamente las de protección sobre repelentes en zonas que sean, ¿cómo se llama?, zonas endémicas. La definición de caso en estos tres es a través de la identificación. La sintomatología son casos sospechosos, se tienen que hacer los exámenes de laboratorio para definir como casos confirmados. Otra forma de definir un caso epidemiológico es el nexo epidemiológico. ¿Qué significa el nexo epidemiológico? Les pueden preguntar esto también. El nexo epidemiológico es la definición de un caso comprobado en base a la presencia de casos confirmados en el mismo lugar, en la misma zona o en el mismo domicilio. Me explico. Si el papá, la mamá y los hermanitos están con Zika, por decir, y uno de ellos que estaba sano empieza a presentar los síntomas, no necesito hacer laboratorio, ya lo declaro como caso confirmado en base al nexo epidemiológico, es decir, que en la zona, en el lugar cercano, ya hay casos comprobados. Esa es otra forma de confirmar los casos en este caso, en este tipo de enfermedad. Eso es lo que podría añadirles, muchachos. No sé si hay alguna duda sobre otros temas. ¿Han entendido todo? Sí, Sí, doctor. tenemos más claro, doctor. Ya, entonces cualquier cosa a través de sus representantes sobre otros temas que quieran, con todo gusto, con un poquito más de tiempo, podemos preparar estas presentaciones,
les voy a hacer llegar a través de los representantes que me hablaron. Ahí tengo su WhatsApp. Voy a pasar a ese WhatsApp las dos presentaciones para que ustedes tengan una ayuda a memoria y puedan repasar. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, que les vaya bien en su examen. Nos vemos la próxima cuando ustedes así lo requieran. ¿Ya? Un abrazo a todos y un gusto. Por el tiempo. Gracias, doctor. Dígame. Gracias, Muchas gracias, Ya. doctor, por el tiempo. Gracias, Muy bien. doctor. Hasta luego.